¿Cómo está, iglesia? Hoy me gustaría hablar de un tema muy importante. Me gustaría hablar acerca de los grupos pequeños. Nuestro tema hoy se llama la iglesia que se reúne en su casa. El grupo pequeño como familia espiritual. Y estudiando la Biblia, encontré una familia que aparece mencionada en la Biblia 6 veces. A mí me llamó poderosamente la atención esto, y hace muchos años atrás había participado en un seminario que se llamaba Timoteo, me acuerdo, y hablaron de esta familia. Ellos son Aquila y Priscila. Y yo nunca los había visto de esa forma hasta que el pastor que vino a traer esa enseñanza nos presentó de esta forma. Una indicación: cuando usted va leyendo la Biblia, deténgase también en los saludos. Cuando Pablo, por ejemplo, en las cartas paulinas, escribe y hace saludos a las iglesias, usted va a encontrar ahí muchos nombres para sus hijos. Onífero, Aristóbulo. Por ahí, si no tiene si quiere un nombre bíblico, puede buscar en los saludos. Ahí va a encontrar unos cuantos nombres. Y entre ellos aparecía Aquila y Priscila, mencionados en varias epístolas. En Corintios, en la epístola a los romanos, en Hechos de los Apóstoles, en Segunda de Timoteo. ¿Por qué son tan importantes? Pero quiero decirle también y contarle una faceta mía. Prácticamente casi toda mi vida pasé en un grupo pequeño. Desde los 20 años comencé a participar en los grupos pequeños porque justamente en la congregación donde pertenecía yo en Argentina, comenzamos a trabajar con grupos en las casas. Me acuerdo que en ese tiempo había ingresado a la facultad y estaba en el primer año de la carrera en trabajo social, y teníamos una materia que se llamaba sociología. Y estábamos estudiando acerca del comportamiento de la sociedad, del comportamiento de los hombres en grupos pequeños. Y en uno de esos aparece, por ejemplo, el comportamiento de pequeños grupos, y ellos le llamaban grupos primarios. Y los grupos primarios eran grupos de personas que se reunían en un lugar, que se conocían, que tenían relaciones cercanas, cara a cara. Y yo decía, mira. Y justamente en ese mismo tiempo yo empecé a investigar y la iglesia empezó a entrar en el ministerio de grupos pequeños, y es como que se me abrieron los ojos, y me acuerdo que le dije al pastor, esto es lo que yo quiero hacer. Porque entendí que por ahí yo no sabía cantar, tocaba un poco la guitarra, y por ahí yo quería servirle al Señor. Y descubrí una pasión por servirle al Señor dentro de un grupo pequeño. Había hecho este seminario también Timoteo, y fue lo que a mí me llevó a pasar los mejores momentos de mi vida en un grupo pequeño. Por ejemplo, mi primer grupo pequeño que tuve, tenía que abrir un grupo pequeño, entonces hice la capacitación que tenía que hacer y salí a ver, y tenía 3 amigas que eran hermanas y eran metaleras. Les gustaba el metal, entonces se pintaban el pelo, tenían así. A mí me gustaba también la onda heavy metal. Me acuerdo que escuchaba White Cross, Mortification, Barney. Los más antiguos por ahí van a saber quiénes son. Me gustaba. Y escuchábamos, y hicimos un grupo pequeño. Me acuerdo que pasaron varios hermanos por ahí que después nunca más los vi. Y venían esos personajes que vos no sabés de dónde salían, pero era su cultura. Y yo podía llegarles a ellos. Aunque yo no me vestía de negro, nada, pero con mis amigas que se vestían de negro, se pintaban los labios, a veces te aparecían todo pintado de verde así, y la gente se asustaba. Pero había un grupo que llamaba la atención.
Y ellos venían. Y yo le podía hablar de Cristo. Y me acuerdo que después vino la familia. Se unió la mamá, el papá, el abuelo. Hoy el abuelo y el papá ya están con el Señor. Pero eso ya pasó más de 20 años atrás. Hoy tengo 46 y eso fue cuando yo tenía 20. También, un tiempo más adelante, con otros hermanos, me pidieron que abra un grupo pequeño en un barrio de la ciudad de Posadas, también con jóvenes, dirigido a jóvenes. Y nos preparamos todo con películas, pochoclo, todo. Y la hermana salió a invitar. Había sido que era un barrio donde vivían muchísimos abuelitos. El primer día tuvimos 6 abuelos. Y nosotros esperando a los jóvenes, pero vinieron los abuelos. Y ¿saben qué? El Señor no deja nada por casualidad. Esos 2 años que estuve en ese barrio, más de 30 abuelos se fueron con el Señor. Y yo digo, bueno, el Señor te pone en ese lugar y te va dando esas... Pasé experiencias hermosas y mirábamos las películas. Había sido que sin querer se estaba formando un club de abuelos ahí, porque los abuelitos necesitan un lugar donde juntarse. Así que si usted es un abuelo y dice, yo ya no sé qué hacer, no, hay muchos abuelos que necesitan de una palabra de aliento. Y si el Señor te dio el conocimiento, abuelo, abrí para tu grupo pequeño. No sos ya un objeto de decoración. El Señor tiene mucho para usarte todavía. Y así fue que pasé, y también aquí en Encarnación, después cuando vine, tenía un grupo pequeño. Y en un grupo pequeño conocí a mi esposa, Rosy. Nos casamos. Fue lindo. Después tuve un grupo pequeño aquí cuando comenzamos con la iglesia. Me acuerdo que el pastor Donald comenzó la iglesia en su sala, con un grupo pequeño. Acá está nuestra hermana Lekeman González, alias Titi. Ella comenzó, ella era parte de ese grupo pequeño que hoy estamos todos acá. Y ahí comenzó. Yo me acuerdo que tenía un grupo pequeño que hay algunos hermanos que están, los Candias, por ejemplo. Dani y Luis Candia eran parte de mi primer grupo pequeño. La familia Madruga, que hoy en la mañana estaba, también fue parte de mi grupo pequeño. Me acuerdo que Martita está ahí. Sofía, su hermana, yo le vi, también estaban. Hicimos parte de mi grupo pequeño, que pasaron por mi vida un tiempo y fueron de tremenda bendición. Yo creo que también Noelia y Walter Rotela eran solteros. Allá está. Y me acuerdo un día, Walter me llamó y me dijo que se habían comprado junto una televisión de 32 pulgadas, parece grande era, y después me dijo, parece que no va a salir el casamiento. Después de 2 semanas me llamó y dijo, sí, va a salir, y gloria a Dios, están casados, allá están sentados esperando su primer bebé, en el nombre de Jesús. Gracias, gloria a Dios. Y así fue. Es lindo. Y saben que a mí me llenó de alegría ver esta familia que son nombradas. Y vamos a la Biblia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, hoy va a ser medio bíblico mi predicación, hermano. Vamos a leer algunos versículos, pero el Señor te va a hablar. Prepara tu corazón, porque el Señor tiene una palabra para vos hoy y un desafío para vos. Amén. En Hechos de los Apóstoles hay un relato impresionante. Pablo está visitando Corintos. Era una ciudad que tenía 2 puertos, tremenda ciudad, le hacía la competencia a Atenas, y era una ciudad donde el desenfreno sexual era tremendo. Que cuando vos le querías insultar a alguien, vos le decías, vos te comportás como un Corintos. Entonces le estaba insultando, como era un tipo, era un degenerado más o menos. Y Pablo ahí vino y empezó a hablar, y dice que halló, Pablo en Hechos 1, del 1 al 3, dice que halló a un judío llamado Aquila, era original de Ponto, que venía de Italia porque el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos que salgan de Roma. Entonces, si pueden poner el versículo de referencia ahí, dice que halló Aquila y Priscila, que eran una pareja, y estuvo con ellos un tiempo, porque ellos eran del mismo oficio de Pablo. ¿Saben cuál era el oficio de Pablo? Él hacía tiendas, carpas.
Era un constructor de la época. Entonces se quedó con ellos. Fíjense, Pablo halló a dos y se quedó con ellos. 1 año y medio. Luego de ahí, Pablo, en la segunda mención ya, Pablo tiene que zarpar de Corinto y se va a Asia. Ustedes saben que Pablo viajaba por toda la región. De Corinto se va a Asia. ¿Y saben quién les acompaña? Aquila y Priscila. Nuevamente se van a Asia y recorren varios lugares y Pablo le deja a Aquila y Priscila en Efeso. Ustedes pueden ver eso en Hechos 18. Mas Pablo, habiéndose detenido, Hechos 18, aún muchos días después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado él, o sea, la cabeza, en Cancrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Efeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Llegó a Efesos, estableció una comunidad, Pablo, discutía con los judíos en las sinagogas, porque era el único lugar donde se podía leer la Torá. Y Pablo podía ir a refutar y hablar de Cristo en ese lugar. Y con ellos estaba Aquila y Priscila, la segunda vez que se lo nombra. La primera vez estaban en Corintos, habían venido de Roma a Corintos. Después se van a Efesos. En Efesios dice que los dejó establecido ahí y se fue. La tercera vez que se los nombra a Aquila, usted va a ver una mención muy especial, porque dice que Pablo los dejó a Efeso y se fue, y llegó a Efesios un hombre que se llamaba Apolo. Una linda historia. Apolo dice que, vamos a leer un poquito, eso está en Hechos 18, 24. Llegó entonces a Efesos un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, enseñaba diligentemente el conocimiento del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero aquí pasó algo. Escuchándole Aquila y Priscila, le llevaron aparte y le expusieron más claramente, más exactamente, el camino del Señor. Ellos ya pasaron a ser ministros, maestros. Fíjense cómo fueron pasando esta etapa. Primero, conocieron a Pablo. Pablo les entrenó, les capacitó. Luego les dio un desafío, los dejó en Efeso y se fue. Ellos ya pudieron ver a un varón que tenía toda la capacidad y lo llamaron aparte y le enseñaron. Fíjense cómo termina este capítulo. En Hechos 18, 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos, está hablando de Apolo ya. Priscila y Aquila le habían enseñado, le habían expuesto el camino del Señor, y dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjense el resultado. Ellos ya entrenaron a alguien para que pueda exponer el camino del Señor a otros. Estoy hablando de una familia. ¿Saben qué? Cuando el Señor se estaba yendo, Él nos deja una gran comisión, que está en Mateo, el último versículo de Mateo, ahí, Mateo 28, y Él va a decir
que toda la autoridad le había sido delegada a él. Y después dice, vayan, id a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se fue. Y le dice, vayan y esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó? Se dice que los hermanos estaban ahí en una casa. Estaban ahí perseverando, esperando la instrucción, cuando de repente sopló un viento recio y dice que fueron repartidas lenguas de fuego. Y esas lenguas cayeron sobre los distintos apóstoles que estaban ahí y hablaban y predicaban, empezaron a hablar del Señor, y los que estaban en la región escucharon en su idioma. ¿Qué pasó? En ese lugar se celebraba la Pascua y habían venido de todos los lugares. Y estaban ahí de distintos lugares, japoneses, chinos, coreanos, vamos a decir árabes, americanos, italianos, franceses, podemos decirlo así. Y empezaron a entender en su idioma, porque el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar en su idioma. Y a mí me abrió el entendimiento esto, de que hoy el Espíritu Santo también te puede usar a vos para hablar de Cristo y enseñar el camino del Señor a muchos en su idioma. Tal vez vas a hablar en tu oficina, ahí donde vos trabajás, en el idioma de tu oficina, de tus amigos. Vas a enseñar quizás en una escuela, vas a hablar en tu idioma en la escuela. Quizás con tus compañeros mientras que estás haciendo mezcla, levantando una pared. Quizás en el comercio, quizás cuando estás vendiendo algo, el Señor te va a dar la capacidad de poder llegar a esa gente. ¿Saben qué? Nosotros como discípulos del Señor estamos llamados a ir a las naciones. Y muchas veces la iglesia se quedó sentada acá en cuatro paredes y venimos a la iglesia, decimos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero venimos acá, nos sentamos, recibimos y nos vamos. Y el Señor nos llamó a ser participantes activos, no solamente oidores. Pero el enemigo nos enreda con nuestras situaciones. Y bueno, por ejemplo, el Señor te está llamando a que vos asumas hoy un liderazgo de un grupo pequeño. Pero decís vos, tengo que estudiar tanto. Pero yo ya sé toda la Biblia. Tengo que ir a hacer el curso ministerial. 1, 2 y 3 y tengo que ir ahí. El Señor te está llamando. Pero muchas veces digo, cuando termine de estudiar me voy a ir ahí. ¿Sabe qué? Ahora estoy pagando deuda y estoy trabajando mucho. Cuando termine de pagar mi deuda voy a ir a prepararme. No, ahora estoy criando a mis hijos. Son chiquititos todavía. Pero cuando yo sea el más grande, ahí me voy a ir. Y después están los otros que dicen, no, mis hijos ya son grandes. Voy a esperar que ellos crezcan un poco más y se vayan y ahí yo voy a enseñar. Y así nos pasamos toda la vida trayendo excusas y dejamos de servir al Señor. Y perdemos las mejores oportunidades. Y muchos decimos, no, mira, mi condición no da porque vos sabés que estoy en pecado. No, mi condición no va porque viste que estoy sola. Cuando el Señor me traiga un marido, voy a ir. O cuando el Señor me traiga una esposa, voy a ir a servirle al Señor. Cuando siempre estamos postergando algo para mañana, pero el Señor te está llamando a ser parte hoy, a dar tu vida como esta familia. Y ahora viene lo bueno, las otras menciones. Fíjense, las otras menciones aparecen, por ejemplo, si usted lee, vamos al libro de Corintios, 1 Corintios 1, vamos a hacer Biblia un poquito, 1 Corintios 1, 16, el capítulo 16, ya cuando Pablo está haciendo los saludos finales, hay algo interesante. 1 Corintios 16, 19, fíjense lo que ocurre ahí. Pablo está saludando y dice, la iglesia de Asia os saludan. Esta carta fue escrita en la ciudad
de Efeso dirigido a los corintios y dice: y la iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Fíjense que ellos ya tenían una iglesia en su casa, tenían su grupo pequeño. Esto pasó más o menos 6 años, según los estudios, después de que ellos llegaron a Efesos. Ellos ya habían enseñado, tenían tipo un seminario ministerial ahí en su casa. Vemos porque le habían enseñado a Apolo, le habían instruido en el camino. Tenía en su casa una iglesia. Y aparece ahí, y se ve que los hermanos en Asia, o sea, los hermanos en Corintios, lo apreciaban mucho a ellos. Estuvieron 1 año y medio con ellos ahí. Entonces, Aquila y Priscila le mandan saludos y la iglesia que está en su casa. Vamos a la cuarta mención. Perdón, la quinta mención. Ya en Roma. Estaban en Corintios, después se fueron a Efesos y ahora en Roma, volvieron a Roma ellos. Y Pablo le escribe, vamos a ir a la carta de Romanos en las salutaciones, Romanos capítulo 16. Vaya conmigo y vea un poco ahí. Romanos capítulo 16, versículo 3. Y dice: saludad a Aquila y Priscila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y después dice: saludad también a la iglesia de su casa. Otra vez son nombrados ahí. Y no solo eso, sino que ellos pusieron su vida por el apóstol Pablo. No sé lo que habrán hecho, pero dice que hay otras versiones que dicen: pusieron su cabeza, expusieron su cabeza por mí. Entonces, un líder de grupo pequeño también muchas veces es llamado a exponerse por otros. Quizás te van a llamar a que vayas al hospital, quizás te van a llamar a que vayas a medianoche a algún lado, o que solo ores por alguien. Y el Señor te está llamando a que vos abras tu casa. Y muchos no abrimos nuestra casa porque decimos: ¿y quién será va a venir? Yo no le conozco. Quizás va a venir con muchos chukis y van a quedar acá en mi casa. Y yo no sé. Y si yo me meto y no sé qué va a pasar. Me acuerdo que cuando abrí mi primer grupo pequeño, un día la mamá de las chicas me dice: Dani, te tengo que hacer un reclamo. Y sí, hermana, le dije. Usted sabe, me dice: vos sabés que en la iglesia no hay amor, me dijo. ¿Ah, sí? Sí, porque viste que vos te vas y no te saludan. Y nosotros éramos muchos, así como acá, y no te conocen todos. Y es razón, viste, a veces vos te vas y nadie te saluda, nadie te dice hola, y vos te quedás ahí medio que no sabes qué hacer. Y el Señor me dio una tremenda respuesta para darle. Y yo me acuerdo que le dije: ¿y el Señor te mostró eso? Sí. ¿Y vos viste eso? Sí. Si el Señor te mostró y vos estás viendo, es para que vos hagas, para que vos saludes, para que vos des amor, porque si vos no sembrás, no vas a recoger. Y después me fui a mi casa así todo agrandado. ¡Wow! ¡Qué respuesta que le di! Pero el Señor me dio esa respuesta. Yo no sabía qué le iba a decir. Es como que en ese momento, porque el Espíritu dice: no se preocupen por lo que van a hablar o van a decir. Yo les voy a dar en ese momento palabra. Entonces, cuando queremos nosotros saber todo, tener toda la experiencia del mundo para abrir nuestro grupo pequeño, vamos a ser viejos ya. Me acuerdo que un hermano una vez llorando me dijo, éramos muy amigos, y me dijo: yo tenía 24, 25 y él tenía 65. Y me dijo: Dani, si yo pudiera volver a tener tu edad, me dijo, voy a servirle al Señor con toda mi familia. Voy a
Porque hoy el Señor me sigue llamando, pero hoy ya me duelen los huesos, me cuesta levantarme temprano, tengo muchas cosas y estoy enredado en tantas otras y me es más difícil. Así que yo te aconsejo, si vos hoy podés, no rechaces el llamado del Señor, me dijo. Y yo lo tomé. Pero no importa la situación en la que vos estás hoy, tenés que decidir servirle. Y él se decidió a servirle al Señor. Y era un hombre que trabajaba, sus hijos estaban bien, pero se enredó en las cuestiones de la vida. Y yo te digo hoy, si vos estás sentado acá porque el Señor te trajo para que seas parte activa, vos podés llegarle a mucha gente a las cuales yo no le puedo llegar, ni el pastor le puede llegar. Quizás no tenemos el tiempo, pero vos todos los días estás con ellos en la oficina, con tus vecinos en tu casa, con tus amigos, con tus amigas, con los profesionales, con tus colegas. Y si vos te animás y tomás el desafío a abrir tu grupo pequeño, a prepararte, yo creo que vamos a decir con seguridad, somos 10.000. Pero si seguimos así, vamos a decir dentro de 100 años somos 10.000. Para ser 10.000 necesitamos crecer por lo menos 1.000 por año para llegar en 10 años a ser 10.000. Y la única forma que podemos hacer crecer es si todos hacemos iglesia, si todos somos y cumplimos la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. Estoy rogando que hoy se levanten 50 líderes de grupo pequeño nuevos hoy acá. Estoy rogando que de acá hoy se levanten 50. Con 50 líderes de grupo pequeño que abran su casa y puedan tener a 10 personas nada más. Vamos a tener, 250. Estoy esperando que hoy varios jóvenes tomen el desafío de abrir su grupo pequeño ahora. Hoy estoy esperando que muchas mujeres y muchos hombres tomen el desafío de abrir su grupo pequeño y unirse a esta tarea. Jesús dijo, la mies está madura, los campos están blancos para la cosecha. Y estoy rogando al Señor de la mies a que envíe obreros. Y están sentados acá hoy. Pero nosotros estamos cómodos. Y el Señor te quiere sacar de la comodidad. Si vos sos un joven, podés prepararte y abrir tu grupo pequeño con tus pares. Si sos un adolescente, podés abrir un grupo pequeño. Si sos un joven adulto, podés abrir tu grupo pequeño. Y si sos mamá y papá y tenés hijos, un consejo, no le dejes a tu hijo en tu casa. Llévale al grupo pequeño. No, pero ahí molesta, hacen ruido y algunos tumban todo y pasan cada pelada a veces. Pero ¿sabe qué? Es preferible eso que después estés llorando porque tu hijo no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada del grupo pequeño, porque él no creció en eso, le dejaste de lado. Él te tiene que ver a vos ahí arrodillado, él te tiene que ver a vos que te preparás. ¿Y a dónde vamos, papá? Vamos al grupo pequeño hoy. Prepárate. Cuando vos te vas a tu grupo pequeño y van a hacer ruido por ahí van a... Pero ¿sabes qué? Es preferible escuchar ahora a los niños ahí que escuchar un vacío, un silencio, donde no hay futuro, donde no hay a quién dejarle la posta. Te preparás, peleás toda una vida y cuando mirás para atrás tus hijos no están juntos. No sé si vale la pena. No los dejes en tu casa, llevarlo contigo. O busca un grupo que acepte niños y andate. Porque muchas veces nuestros hijos, a veces hay gente que no puede porque ya están grandes. Y si sos un abuelo, buscate un grupo de abuelos y prediquen la palabra. No pierdas el tiempo. La última mención que aparece de Aquila y Priscila es 12 años después, en una carta que escribe Pablo a Timoteo, 12 años después de ese encuentro en Corintios. Vamos a la carta de 2 Timoteo, por favor. Espadeo bíblico hoy.
Segunda de Timoteo, ya en los saludos. Segunda de Timoteo 4:19. ¿Encontraron? Saluda a Prisca y Aquila. Prisca era un diminutivo cariñoso de Priscila. Y le dicen, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onísefero. Y ahí va hablando de Erasto, todo eso, si quieres un nombre para tu hijo. Trofimo, Mileto. Bueno, hay varios nombres que puedes elegir. Acá escuché Claudia más o menos. Saluda a Aquila y Priscila. Saben que esas eran las últimas cartas que Pablo escribía, porque próximamente a eso después fue decapitado, murió. Y en toda la vida de ellos había una Aquila y Priscila. En toda la vida de Pablo había una Aquila y Priscila. Y saben que Aquila y Priscila eran viejos ya en el ministerio. Hacía mucho tiempo que ellos ya estaban. Pero cuando Pablo escribe esta carta, le estaba escribiendo a Timoteo, que era su joven hijo espiritual, al cual estaba dirigiendo la iglesia ahí en Efeso. ¿Y saben quién le estaba apoyando ahí? Aquila y Priscila. Yo creo que muchas veces nosotros queremos protagonismo. Y gloria a Dios porque necesitamos. Hay gente que el Señor le pone para ser protagonista, pero también hay gente que el Señor le pone para ser escudero y apoyo. Para estar firme, constante, creciendo en la obra del Señor al lado. Y un día el Señor te va a levantar y te va a poner quizás en un lugar más visible. Pero mientras tanto, seguí haciendo la obra de Dios donde el Señor te puso. Iglesia, hoy yo quiero hacerte un desafío. Que lo más lindo es poder servir en familia. Y esto es para toda la vida, mi hermano. Lo más lindo es poder ser parte activa del crecimiento y la multiplicación de la iglesia. El Señor dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Va a haber un gran avivamiento. Y me gustaría que la iglesia de Dios en Encarnación y el mundo podamos ser parte de ese gran avivamiento. Y que podamos decir, yo me puse firme. Y yo me mantuve firme con mi grupo pequeño. Y crecimos y nos multiplicamos. Y mi grupo pequeño alcanzó a muchos. Pero lo que tenés que hacer es bien con uno. Si vos le instruís a alguien en el camino del Señor, no sabés quién será ese alguien. ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a hacer tu misión de a uno. Yo quiero que se pongan de pie. Hoy no te hablé de la salvación, hoy no te hablé de que te vas a ir al infierno, ni de que el Señor te va a dar algo poderoso y que te va a hacer temblar toda la mano y vas a sentir cosquillas y eso. Hoy yo te hablé para que tomes una decisión, primero, de servirle al Señor con tu familia. Segundo, de que te pongas en la brecha y seas un discípulo y pases la línea de ser solamente una persona que ha creído y se ha quedado ahí con lo que creyó, sino que vaya y dé lo que tiene. Y todos podemos ser discípulos, todos podemos ir a las naciones. No hace falta que seas un pastor con la cabeza así llena de... Porque si tenés así la cabeza y no lo usás, tampoco sirve de nada. Y yo quiero llamar hoy a las personas que quieren tener un encuentro con Cristo y ser sus discípulos. Y que puedan abrir su grupo pequeño. Este martes a las 19 horas va a comenzar el curso ministerial 1, 2 y 3. Y si vos dejaste el curso en alguno de esos niveles, te espero este martes. Y si no podés venir este martes, te espero este sábado a las 6:30.
Y si vos nunca hiciste el curso ministerial, Mi Nueva Vida en Cristo, no hiciste ni un curso porque viniste acá y querés ser parte de este crecimiento, acércate a Yolanda. Vení este martes a ver cómo está tu situación. Si vos viniste, hiciste Mi Nueva Vida en Cristo, después abandonaste, vení a ver cómo está tu situación. Y vamos a ponernos las pilas, vamos a trabajar para que se extienda el reino. Porque podemos decir, somos 10.000 pero no hacemos nada. Es una buena intención. ¿Y saben qué? El Señor necesita a la gente que esté dispuesta, pero que esté disponible. Vos podés estar dispuesto pero no disponible. Y podés estar disponible pero no dispuesto. El Señor quiere que vos estés dispuesto y disponible para su obra. Y yo te invito a que hoy te consagres como familia. O como vos solito ahí nomás. Si vos estás solo, decidí tomar esa. Vos podés ser de influencia a alguien. No me digas que no te codias con nadie, que no te reunís con nadie, que no le ves a nadie en la calle. A alguien le tenés que ver si no sos un ermitaño. Con alguien vos te relacionás todos los días. No puede ser que vos no le hables de Cristo a alguien. Y la mejor forma es hacer iglesia en tu casa, para que el reino de los cielos se establezca en todas las familias del Paraguay y del mundo, como decimos nosotros. Yo quiero orar. Hacé algo como familia. Quiero bendecir tu vida y quiero hacer un llamado a aquellos que van a tomar la decisión de comprometerse en este viaje como Aquila y Priscila. Señor, te doy gracias porque nos has llamado a ser parte de este ministerio que comenzaste con 12 hombres, hace más de 2.000 años atrás, que con solo 12 afectaste al mundo y a las naciones. Y hoy queremos tomar la posta, Señor, como familia. Señor, sopla en medio de nosotros, Espíritu Santo, como lo hiciste en ese Pentecostés, Señor. Que las lenguas de fuego recaigan sobre este lugar, para que hablemos a miles, Señor, para que tu mensaje sea hablado a miles, en el nombre amado de Jesús. Amén.